tenemos, ¿no? Sí, porque Carlos Ríos, sinceramente, y sin querer obviamente desprestigiar a nadie, pero en algunas webs de internet escribe cualquiera. Claro, claro, es que ese es el problema, Y en las redes escribe cualquiera. Ya, pero incluso en los que aparentemente son sí. medios de comunicación digitales, se ve cada cosa que, en fin, llama un poco la atención por ser finos. Claro, es que cuando antes íbamos al kiosco no virtual sino real, pues teníamos pues, las revistas del corazón, las revistas de humor y después la prensa seria. Y oye, cuando queríamos distraernos, pues íbamos a las revistas del corazón, de ocio y tal. Cuando queríamos información seria, íbamos a los periódicos de referencia, ¿no? Eso en la red no existe. Eso en la red no existe, porque no existe ningún mecanismo regulador que nos diga usted puede fiarse de esta web y no fiarse de esta, ¿no? Ese es el gran problema, y yo no veo cómo superarlo, ¿eh? No veo cómo superarlo. Hombre, en teoría con el buen criterio de los sí. que hacen en internet, pero bueno, eso ya se presupone, pero sí. a veces no es tan real. Yo incluso recuerdo alguna regañina, incluso entre periodistas. Yo recuerdo, por ejemplo, como Francisco Umbral había llamado la atención desde su columna Alfonso Usía, trabajando en el mismo periódico, por cierto, porque Usía había pues, escrito una serie de noticias sobre noticias rosa o algo frívolas en una página de opinión, y dijo, pero esto es imperdonable, y estaba enfurecido en su columna Francisco Umbral porque decía que le estaba amargando el desayuno con un par de columnas que había hecho. Sí, porque claro, es que Umbral no escribía con pretensiones de gran analista, él admitía que su visión era subjetiva, y sin embargo, a pesar de ser subjetiva, hombre, yo creo que las páginas de Umbral pues quedarán como una referencia para alguien que quiera conocer la historia de los últimos años en España. O sea, así como acudimos a los episodios nacionales de Galdós, pues hay que ir a las columnas de Umbral necesariamente, ¿no? Sí, quizá en la democracia a lo mejor... O César Ruano, que a ti también te gusta, ¿no? Exactamente, que me encanta, sí. Y bueno, quizás en la democracia, entre Víctor Márquez Riviriego y el propio Umbral, podemos juntar casi todo... Sí, sin duda, sin duda. El problema es, en esta época, ¿quién hace de Umbral? Con toda la marabunta... ¿no? Quizás en el colonialismo español, porque bueno, incluso en la propia columna que ocupaba él, la persona que continuó su obra no parece que esté a la altura, ¿no? Bueno, yo creo que Umbral es insuperable y yo creo que no le hemos hecho toda la justicia que se merecía. Yo soy un umbraliano absoluto, ¿no? Además lo conociste en persona. Sí, señor, tanto como columnista, como escritor, como novelista. Es decir, a mí yo creo que era un tipo realmente genial, incluso en sus anécdotas, como aquella de cuando lo abroncaron las feministas. Iba a presentar un libro, lo abroncaron porque había escrito no sé qué sobre las feministas feas y tal, y al entrar en la presentación del libro le preguntaron, ¿qué opina usted de esta protesta? ¿Esa protesta? Las he pagado yo. No, tenía salidas geniales. Continuaba el humor, por cierto, de su gran amigo Camilo José Cela. Sí, señor. Que hablaba maravillas de él. De hecho, un día Camilo José Cela dijo que de los 3 mejores escritores del siglo XX figuraba Valle Inclán, Francisco Umbral y él mismo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo también soy también Camilo José Cela, el problema es que al final un poco el personaje absorbió al escritor, ¿no? Lo devoraba. Lo devoraba. Y después pues era una persona con sus malos humores y tal, que no se hizo marketing de sí mismo, y yo creo que eso hizo que en determinados sectores de la sociedad cayera mal, ¿no? Yo la verdad es que lo traté y me pareció una persona magnífica, un señor encantador, amenísimo, culto, es decir, todo lo contrario del estereotipo que se ha ido fraguando de Camilo, ¿no? Que por cierto había algún escritor en Xebre, de nuestra comunidad autónoma, que se negaba a encuadrarlo dentro de escritores gallegos. No sé qué le parece a Carlos Luis ese sectarismo. Es que amputar una de nuestras culturas me parece absurdo. Es decir, lo que echo de menos es que en vez de 2 culturas y 2 lenguas no tengamos muchas más. Ojalá que hubiera escritores en inglés gallegos y escritores en alemán y escritores en francés. Es decir, a mí me parece una riqueza. Por otra parte, es decir, Camilo, Valle Inclán, Camba, Venceslao Fernández Flórez, todos esos que algunos intentan retirar de nuestro
panteón de gallegos ilustres, de escritores gallegos ilustres, yo creo que son escritores de lo más gallego. Yo creo que, ahora que hablas de Camilo, para mí una obra como Mazurca para dos muertos, fantástico. Yo creo que alguien quiere conocer Galicia, dale ese libro y que lo lea. Ahí está Galicia resumida en las páginas de un libro. Desde los comienzos esos, cuando habla de la lluvia tal, que parece como si te estuviera mojando, ¿no? Sí. Yo creo que es un libro impresionante. Bueno, y Valle Inclán, pero bueno, ese libro concretamente de Camilo ya justifica toda la vida de un autor. Sí, incluso Parra Bazán, con sus Pazos de Ura, que narra magníficamente el paisaje gallego. Claro, es que el criterio, ¿no?, de que solo el que escribe en gallego puede ser de la comunidad es un poco pobre, ¿no? Es que es autolimitarnos, Juanjo. Es decir, yo la verdad es que no lo entiendo. Es decir, yo soy amante del gallego, faltaría más. Creo que lo hablo medianamente bien. Creo que tenemos grandes escritores en gallego, pero es que todo esto suma. Es decir, lo que es absurdo es que un país quiera restar y decir, bueno, intentar convertir un país en un club en el que está reservado el derecho de admisión, me parece un tremendísimo error, ¿no? Sí, que eso aún no lo han hecho ni en Cataluña, ¿no?, donde por ahora no han echado a Vázquez Montalbán, por ahora. Ni a Eduardo Mendoza, ni otros grandes escritores catalanes que por ahora pues no han, o sea, siguen escribiendo en castellano, igual que La Vanguardia, ¿no?, que no parece que haya cambio de idioma. No, pero mira, por irnos fuera de España, en Irlanda, James Joyce escribía en inglés, ¿no? Y de hecho, si tú vas a Dublín, pues oyes mucho más inglés, porque realmente todo lo que oyes es inglés. La literatura en irlandés es minoritaria, es decir, sería absurdo por su parte decir, bueno, pues todos los que han escrito en inglés los exiliamos de nuestra literatura, es absurdo, ¿no? El inglés es un idioma tan irlandés como el irlandés, y yo sostengo que el castellano que hablamos en Galicia es un idioma tan gallego como el gallego. Muy bien. Carlos Luis Rodríguez, aunque esté un poquito medio de vacaciones, supongo que sigue pendiente totalmente de la actualidad. Y no sé, un poco la actualidad que manda ahora mismo, no sé si es lo más importante, pero lo que está mandando mucho en los portales de los periódicos es el tema de Gibraltar. Yo no sé si tiene alguna opinión al respecto, pero si la tiene, nos la va a dar justo después de la publicidad.